Hey, welcome again to English Academy. Bienvenidos, espero que estés aprendiendo muchísimo acerca del verbo to be, ¿ok? Y si no es así, déjanos un comentario en la casilla, la parte de abajo, en los comments, donde vas a hacer un comentario. Así podremos ayudarte nosotros mucho más a cómo poder entender la gramática, ¿ok? No te olvides de comentar, que estamos para ayudarte y formarte. Bien, estamos en la tercera clase, ¿ok? Del verbo to be. Esta va a ser la última clase del verbo to be porque ya vamos a terminar, en la cual estudiaremos todo lo que son las preguntas, ¿ok? Question forms, ¿ok? Vamos a hacer un análisis profundo acerca de todo ello, ¿ok? Antes de proseguir, déjame darte un ejemplo, ¿ok? Cómo más o menos se estructura lo que son las preguntas. Voy a hacer un par de preguntas para que puedas comprender un poquito más, ¿vale? En la cuestión de preguntas, escucha esto. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Where are you from? ¿De dónde eres? What is the weather like? ¿Qué hace de tiempo? Si te das cuenta, todas estas preguntas están basadas en una estructura gramatical, la cual es el verbo to be, lo que te he ido enseñando muchísimo, ¿ok? Entonces, dicho ello, vamos a aprender las preguntas, ¿alright? Ponte cómodo, estés donde estés, que simplemente tienes que ver el vídeo y aprender, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la presentación que ya está preparada, como de costumbre. Vamos a ello. Bien, ya estamos de retorno, estamos acá. Vamos a hacer la explicación correspondiente de las frases interrogativas del verbo to be. Así que comencemos con interrogative sentences, verb to be. Vamos a ello. Verbo to be, forma interrogativa, ¿ok? Dice, en preguntas de sí o no, si to be es el verbo auxiliar principal, la respuesta debe ser afirmativa o negativa correspondientemente. Claro, vamos a estructurar frases interrogativas. Presta atención cómo se estructuran. De primero, como siempre, nuestros sujetos pronombres que ya te hemos enseñado. I, you, he, she, it, we, you, they. Luego tenemos que usar el verbo to be. Pero en esta ocasión irá delante del sujeto de esta manera. Presta atención. Ok, y lo tenemos que poner en mayúscula también, ¿no? Correspondiente el verbo to be a cada sujeto. Si ves cómo se va estructurando para cada uno el verbo to be correspondiente. Ok, vamos a hacer un poquito de lectura. Repite después de mí. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok, es la lectura correspondiente, ok. Posteriormente vamos a darle complemento para que sea más comprensible nuestras frases. Por ejemplo, como sabemos que to be significa ser o estar, he creado dos tipos de pregunta para que puedas crear, uno por ser y uno por estar. Ejemplo, am I a good student? Am I always at home? En esta la vas a ver un poco más clara la traducción. Ejemplo, are you a good student? ¿Eres tú un buen estudiante? Eso sería por ser, que sería eres en traducción. La siguiente, por estar, ¿cómo va a sonar? Are you always at home? ¿Estás siempre en casa? Se estaría traduciendo en el contexto de estar, ¿ok? Dos frases diferentes porque el verbo to be, ser o estar. Luego, el complemento para las terceras personas es lo mismo, es repetitivo, ¿eh? Repite después de mí. Is he a good student? Is she always at home? Is it a good student? Ok, es repetitivo. En las formas plurales, presta atención aquí, sí que sí. Fíjate, como yo te había enseñado, en las frases afirmativas, eliminamos el artículo. Ese a que ves en las anteriores frases, pues hay que eliminarlo. Y el nombre sustantivo hay que ponerlo en plural, hay que añadirle una S. Va a sonar así. Are we good students? Are you always at home? Are they always at home? Traducción. Esta. Are you good students? Vosotros sois buenos estudiantes. ¿Por qué vosotros? Porque ya habíamos quedado que los tres últimos son plurales. ¿De acuerdo?
Que quede muy claro. Seguro que sí. Bien, continuamos con mucho más. Este es el tipo de respuesta para cada pregunta. Preguntas con el verbo to be, respondes con el verbo to be. Ok, fíjate aquí también. Esta es un poco más clara. La primera es más de contexto retórico. Escucha. Am I a good student? Yes, I am. O no, I am not. ¿Soy un buen estudiante? Sí o no. Es una pregunta retórica, una persona que se pregunta a sí mismo, ¿ok? Entonces el tipo de respuesta, fíjate, esta también es repetitiva. La segunda, are you a good student? Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Se repite tal cual porque tienes que jugar el rol o el papel. ¿Quién pregunta a quién? Siempre considéralo y tenlo en cuenta, ¿ok? Luego, is he a good student? Yes, he is. No, he isn't. Is she a good student? Yes, she is. No, she isn't. Is it a good student? Yes, it is. No, it isn't. Ok, entonces la forma de respuesta para cada uno, si te fijas, ok, eso es muy importante. Las formas plurales. Are we good students? Yes, we are. No, we aren't. Are you good students? Y la respuesta sería yes, we are. No, we aren't. Se repite el último. Are they good students? Yes, they are. No, they aren't. Puedes ver el vídeo las veces que quieras para que se te queden los datos. A veces es un poco complejo cuando somos iniciales, ¿ok? Entonces esta es la forma de estructurar las preguntas. Fíjate que está dividido en colores como siempre y no hay manera de que te confundas, ¿ok? Continuamos con más. Esta es la fórmula. Tenemos el verbo to be más el sujeto pronombre más el complemento y tu signo de interrogación. El signo de interrogación siempre al final de la frase, no al comienzo como en castellano, no existe al comienzo, ¿ok? Y el verbo to be en mayúscula. Bien, un par de datos. Presta atención a los siguientes datos. Frequency adverbs. Las frecuencias de adverbios, unos cuantos, los tengo aquí, son always, never, sometimes, often. ¿Qué regla tenemos con las frecuencias? Debe ir después del sujeto en las frases interrogativas. Claro, la posición. Escucha. Are you often at home? ¿Estás normalmente o a menudo en casa? ¿Estás a menudo en casa? Are you often at home? Ok, entonces la posición. Often después del sujeto you. ¿Vale? Eso es lo que nos está determinando este pequeño dato. En caso de que trabajes con el recalco con la frecuencia de adverbios. Forma contraída. No existe contracción en las preguntas, pero sí en las respuestas en la parte negativa. Claro, fíjate aquí. En la parte afirmativa no lo vamos a contraer. Aquí no vamos a decir yes, his, no. Va a ser siempre en esta versión. Solamente podemos contraer lo que es la forma negativa. ¿De acuerdo? La forma contraída es informal y para speaking. Claro que sí. Tip. Considera que es fundamental practicar la correcta pronunciación de las frases. Ya lo acabas de hacer. Hice las frases. Lo único que te queda es practicar. ¿Vale? Vamos a mucho más. Hemos terminado lo que es las preguntas con el verbo to be. Ahora vamos a entrar a algo un poco más complejo, que es el verbo to be y las WH questions. Presta atención. Las preguntas WH questions buscan información y requieren respuestas detalladas, no solo sí o no. Esto quiere decir que en las preguntas que acabo de explicarte tenías como respuesta sí o no. En este tipo de preguntas de cuarta categoría tienes que pensar antes de responder. Ya no puedes responder por sí o por no. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo la instructiva. Pues antes vamos a crear nuestras frases. De entrada, como siempre, nuestros sujetos siempre nos van a seguir para crear frases. ¿Ok? Nuestros 8 sujetos. I, you, he, she, it, we, you, they. Como ya te había enseñado. Posteriormente voy a elegir un par de WH questions. En este caso va a ser how. ¿Ok? Y para el último pondré why, para variar un poco, ¿ok? How y why. Posteriormente, siempre tiene que ir delante el WH question, el verbo to be, ¿ok? En segundo lugar, fíjate, ya sabes cómo relacionarlo con su determinante sujeto pronombre, ¿ok? Como puedes ver ahí, cómo se relacionan entre sí. Después de todo, las preguntas es crear la pregunta del verbo to be, que ya sabemos, la que te he explicado.
y simplemente tienes que poner delante lo que es el WH question, nada más. Luego no tienes que hacer ningún otro cambio. Sí, es súper sencillo. Mira, fíjate. Voy a meterle un complemento. Dice, how am I today? ¿Cómo estoy hoy? O una pregunta retórica existe, pero es retórica. Esta es más clara. Fíjate. How are you today? ¿Cómo estás hoy? How are you today? ¿Ok? How is he today? How is she today? How is it today? Ok, esta es la forma de las terceras personas. Formas plurales, va a ser lo mismo en el complemento. Vamos a leer. Why are we always happy? Why are you always happy? Why are they always happy? Ok, esa es la forma de estructurarla. Y fíjate cómo se va a traducir. How is she today? ¿Cómo está ella hoy? Why are you always happy? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿Vale? Ese es el tipo de traducción que tiene, ¿ok? Entonces, como ya habíamos dicho, si yo pregunto, How are you today? Tú no responderás, Yes, I am, o No, I am not, porque no tiene lógica. Escucha, voy a hacer la traducción si harías ese caso. Mira, How are you today? ¿Cómo estás hoy? Sí, no, te das cuenta que no tiene lógica, entonces tienes que darle sentido al tipo de respuesta, hay que analizarlo, ¿bien? Yo he preparado esta respuesta, fíjate. How am I today? I am better. Ok, imagínate que esta pregunta le voy a hacer a mi amigo que tenía, qué sé yo, que estaba con resfrío, con mocos, ¿vale? Imagínate, voy a decir, How are you today? Le estoy preguntando a mi X amigo y él me responde, I am better. Ok, traducción. ¿Cómo estás hoy? Estoy mejor. Ese sería el tipo de respuesta que sí es lógico a lo que estás preguntando, ¿de acuerdo? Fíjate la complejidad de las WH questions. Es un poco complejo al principio, pero luego ya te darás cuenta cómo utilizarlo si sigues la metodología que te estamos presentando, ¿vale? Luego es repetitivo, simplemente cuida del sujeto. How is she today? She is better. Las formas plurales va a sonar de esta manera, va a cambiar porque el plural siempre cambia en su forma de respuesta, ¿ok? Fíjate. Why are you always happy? Because it's vacation time. Traducción, ¿por qué siempre estás feliz? Porque es vacaciones, ¿ok? Entonces tienen lógica las respuestas a referencia de las preguntas vinculadas con el WH. Y nunca nos olvidemos la posición WH, verbo to be, sujeto y complemento. Y un tipo de respuesta ligada a la pregunta coherentemente, ¿vale? Perfecto. Vámonos ahora a la fórmula. Tenemos WH, el verbo, el sujeto, más el complemento y tu signo de interrogación, ¿ok? Ahí tienes la fórmula para no cometer ningún tipo de confusión. Presta atención a los siguientes datos, claro que sí. Frecuencia de adverbios también los utilizamos en este contexto. Always, never, sometimes, often debe ir después del sujeto en las frases WH questions. Claro que sí, aquí está el ejemplo. Why are you always happy? Si te das cuenta, always, que es la frecuencia de adverbio, va después del sujeto. Eso es lo que nos está diciendo esta parte, ¿de acuerdo? Vamos con más datos. Forma reducida. Se puede reducir algún que otro WH question. Presta atención. Este what, que significa que, también está dentro de la familia de los WH questions, que enseguida te voy a explicar un poco más sobre ello. Entonces, esta es una pregunta clásica. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? O también yo puedo decir de una manera informal, What's your name? Ok, entonces esta manera, el que dice What's your name, es más de calle, es más informal para hacer speaking. Y el primero, What is your name? Eso es más para un término académico para enseñar. Ok, esa es la diferencia entre los dos. Si te preguntas, ¿cuál es la diferencia? Considera estudiar las WH questions para comprenderlas mejor, ya que son ampliamente utilizadas al formular preguntas específicas. Claro, por eso su cita acá, considera estudiar, pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a ello, vamos a estudiar.
Los WH questions en referencia. Verbo to be, question words o los WH questions. Las WH questions son palabras utilizadas para formular oraciones interrogativas que requieren respuestas abiertas, no simplemente sí o no. Claro, ya lo hemos mencionado. Ahora te voy a presentar los WH questions más usados en la lengua inglesa. Estos son, comenzamos. Puesto número 1, repite después de mí porque el sonido importa, ¿verdad? What, su traducción es qué, cuál. Lo usamos para buscar información normalmente, what, ¿ok? Siguiente, puesto número 2 sería para where, traducción dónde. Lo usamos para hablar de lugares. Where siempre lo utilizamos para hablar de lugares. Puesto 3, ¿ok? Sería para when, traducción. ¿Cuándo? Lo usamos para hablar del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos para el cuarto. Why, traducción. ¿Por qué? Lo usamos para determinar la razón de las cosas. Why, ¿por qué? Quinto, ¿ok? Who, traducción. ¿Quién? Lo usamos para referirnos a personas, íntegramente personas. El sexto sería para how, traducción. ¿Cómo? Lo usamos para preguntar cómo son las cosas, ¿ok? How. Luego viene el séptimo con how much, traducción cuánto, significa cuánto. Lo usamos para determinar cantidad en singular. Ejemplo, un billete, el dinero. El dinero en inglés no es contable, así que no se puede contar. Siempre lo utilizaremos con how much. El último, how many, traducción cuánto. Lo usamos para determinar cantidad plural. Si te das cuenta, how much y how many, ¿cuál es la diferencia? How much, conceptos incontables, y how many, contables. Por ejemplo, apples. Quiero que repitas la pronunciación después de mí, ¿ok? What, where, when, why, who, how much, how many. Perfecto, te he dado el sonido de los WH questions. Estos son los más utilizados y más importantes, ¿ok? Espero que esté la explicación súper clara para que puedas comprender. Vamos ya a la parte final. El verbo to be, WH questions. He creado un par de frases para profundizar un poco más, ¿ok? Las preguntas informativas en inglés conocidas como WH questions se usan con el verbo to be para obtener información general y más. Claro, ya lo hemos mencionado. Pues dice, presta atención, aprenderás frases comunes con el WH questions para mejorar tu comprensión. Son importantes en conversaciones en cualquier ámbito. Claro que sí. Así se estructura la pregunta y la respuesta debe ser coherente al contexto. Claro que sí. Voy a hacer este ejemplo, ¿no? Para que puedas comprender. Dice, what is your name? What is your name? Clásico, este tipo de pregunta. ¿Cuál es tu nombre? La posición es lo que nos interesa. My name is Luna. My name is Luna, ok, entonces la estructura, fíjate, el WH, como ya te he enseñado, el verbo to be, en este caso estoy utilizando un posesivo adjetivo y un sustantivo nombre para crear mi pregunta, ok. Esta respuesta está basada en el contexto analítico de la pregunta. Ahora te he preparado un par de preguntas típicas usadas normalmente para que tengas un poco más de referencia, así que repite después de mí. What is your favorite color? What is your favorite color? Okay. Where are you from? Where are you from? Where are you from? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Why are you tired? Why are you tired? Why are you tired? Who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend?
How are you today? How are you today? How are you today? How much time is there? How much time is there? How much time is there? Okay. How many students are there? How many students are there? How many students are there? Okay. Esa es la forma de estructurar las preguntas, ¿de acuerdo? Y el tip, presta atención porque las preguntas están formuladas con el verbo to be y no así otro verbo. Claro, fíjate en todas estas frases que te he puesto como ejemplo, están vinculadas solamente con el verbo to be. No hay otro verbo determinante al respecto. Hemos llegado a la parte final. Eso es todo acerca del verbo to be. Espero que hayas podido comprender las formas interrogativas. ¿De acuerdo? Bien, hemos llegado a la parte final del vídeo. No necesito explicarte cómo descargar el PDF de la clase porque ya lo hice en el vídeo número 2, ¿ok? Entonces, eso que lo tengas muy claro. Ok, entonces, haciendo un resumen general de todo lo que te he enseñado en los vídeos, hemos analizado el verbo to be en su profundidad, crear frases afirmativas, negativas, interrogativas y WH questions. Ahora de seguro que tienes mucho más confidence, seguridad en ti para que puedas utilizarlo. Recalco, ya sea en el cole, universidad, si quieres hacer un business English o si quieres tener un inglés cotidiano. Esta es la base. Todo lo que te he enseñado del verbo to be es la base fundamental de que si logras controlarlo, de seguro la gramática va a ser sencillo para ti, ya sea para nivel intermedio o avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides otra cosa de suscribirte, si aún no lo has hecho, danos un like para seguir creando videos de este tipo y poder ayudarte a aprender inglés gratuitamente por YouTube, ¿ok? Entonces, eso es todo por el día de hoy, ¿alright? Te voy a esperar en un fourth video. En el fourth video te voy a enseñar un poco más a profundidad de los sujetos pronombres. Y en el fifth video, en el quinto video, haremos la introducción al have got. Todo, recalco, tiene que ir bien organizado para que tu mente también capte la idea bien organizada, ¿de acuerdo? Entonces, that's all for today. Hope you enjoyed this class. So I did it as usual, and I will be waiting for you. Goodbye. This